¿Te has sentido alguna vez invisible en tu propio hogar? Como si tus oraciones no atravesaran el techo. El Salmo 91 tiene una promesa para ti. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Este no es un simple versículo, es una declaración de cobertura divina, una llave espiritual que abre las puertas de protección, paz y bendición para ti y los tuyos. Hoy veremos cómo este salmo, leído con fe 3 veces al día, puede transformar tu ambiente familiar y activar el poder de Dios en tu casa. Te mostraremos cómo posicionarte en su presencia, cómo declarar su palabra con autoridad y cómo convertir tu hogar en un refugio de su gloria. ¿Estás lista para ver a Dios actuar con poder en cada rincón de tu vida? Cuando una mujer decide creerle a Dios con todo su corazón, se activa algo en el cielo que cambia absolutamente todo en la tierra. No hablamos de creencias vagas ni de buenas intenciones, sino de una fe viva que se aferra con determinación a la palabra. Una fe que no suelta lo que Dios ha dicho. El Salmo 91 no es solo un texto poético que reconforta. Es una proclamación celestial de cobertura, autoridad y protección. Quien habita al abrigo del Altísimo, quien hace de esa presencia su refugio, comienza a experimentar el respaldo divino en cada rincón de su vida. No se trata de una fórmula mágica, sino de una disciplina espiritual que transforma entornos, limpia atmósferas y establece un muro de fuego alrededor del hogar. Cada vez que lo lees con fe, estás declarando que la sombra del Omnipotente es el techo de tu casa, que la voz de Dios es la que gobierna tus días y que la paz que Él promete no es negociable, sino permanente. Este salmo ha sido durante siglos un arma poderosa en manos de aquellos que enfrentan tormentas invisibles, batallas en el alma y peligros que otros no pueden ver. Fue escrito en un contexto de peligro real, de amenazas tangibles, pero también de enemigos espirituales que acechaban sin descanso. Por eso sus palabras resuenan con tanta fuerza incluso hoy. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91:7. Esta no es una exageración poética, es una declaración de territorio protegido, de línea espiritual que el enemigo no puede cruzar. Y cuando una mujer se apropia de esta promesa, no solo está cubriendo su vida, sino levantando una cerca espiritual sobre los suyos. Es ahí donde ocurre el cambio. Cuando se pasa de la lectura casual al compromiso profundo con la palabra. Cuando se transforma la rutina devocional en una batalla ganada desde la oración. He conocido mujeres que al descubrir el poder oculto del Salmo 91 han visto cosas asombrosas. Una madre soltera que después de años de angustia por su hijo rebelde, comenzó a declarar este salmo cada día, 3 veces en la madrugada, al mediodía y antes de dormir. Ella no sabía cómo cambiar el corazón de su hijo, pero sí sabía que podía invocar al Dios que tiene poder para hacerlo. Después de semanas, ese joven que no quería saber nada de Dios, tuvo un encuentro personal con él en una madrugada, mientras escuchaba accidentalmente un audio de su madre orando con este salmo. No fue la madre quien lo convenció, fue la presencia de Dios activada por una fe persistente. Este es el tipo de milagros que ocurren cuando se toma en serio lo que Dios ha dicho. No porque el salmo tenga un poder mágico, sino porque es la palabra del Dios viviente, pronunciada con fe y perseverancia. Habitar bajo el abrigo del Altísimo implica una decisión consciente de refugiarse en Él y no en las soluciones del mundo. Es elegir la sombra del Omnipotente en lugar de la sombra de la preocupación. Hay mujeres que viven afligidas, angustiadas por la economía, por la salud de sus hijos, por un matrimonio que se enfría o por batallas internas que nadie ve. Pero este salmo comienza diciendo algo que lo cambia todo. El que habita al abrigo del Altísimo. No dice el que visita ocasionalmente, no dice el que lo recuerda solo cuando hay problemas, dice el que habita. Es decir, quien vive ahí,
quien permanece ahí, quien hace de esa presencia su dirección permanente. Esa mujer no camina sola, no duerme sin cobertura, no se levanta al azar, porque sabe que sus pasos están escoltados por promesas eternas. El abrigo del Altísimo no es una figura pasiva, es un campo de cobertura activa. En el mundo espiritual hay realidades que se activan por fe y por constancia. Cuando una mujer proclama el Salmo 91, está citando las mismas palabras que han protegido a generaciones de hijos de Dios en medio de pandemias, guerras, persecuciones y tormentas. Está declarando que su casa no está a merced del caos, sino bajo el control de un Dios que no duerme. Las palabras: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmo 91:2 no son una expresión poética, son una confesión de confianza que mueve el mundo espiritual. Mientras otros se rinden, esa mujer se aferra. Mientras otros caen en la desesperación, ella levanta sus ojos y proclama: mi esperanza no está en lo visible, sino en quien prometió estar conmigo todos los días. Este tipo de fe no es cómoda, es valiente, porque muchas veces leer este salmo 3 veces al día no será fácil. Habrá cansancio, habrá distracciones, habrá días en que parecerá que no pasa nada. Pero es justo ahí donde se cultiva el terreno del milagro, porque la fe no se prueba en los momentos de gloria, sino en los días en que no se ve la respuesta. Y es en esos días donde la palabra repetida con fe se convierte en espada. En Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Cuando una mujer toma el Salmo 91 y lo convierte en su oración diaria, está blandiendo una espada espiritual contra todo lo que quiera tocar su casa. Está tomando posición no como víctima, sino como guerrera. Recuerdo el testimonio de una mujer que vivía en un vecindario conflictivo, rodeado de violencia y peligro. Cada noche, ella se arrodillaba en la sala y leía en voz alta el Salmo 91. No gritaba, no hacía escándalo, simplemente proclamaba la palabra. Con el tiempo, sus vecinos comenzaron a notar algo diferente. Su casa nunca era tocada. Hubo robos, disturbios y hasta tiroteos cerca, pero su hogar permanecía en paz. Una noche, uno de los líderes de una pandilla local se le acercó y le dijo: no sé qué es lo que haces, pero en tu casa se siente algo diferente. Nadie quiere meterse contigo. Esa fue su oportunidad para hablar de Dios. Y varios jóvenes comenzaron a asistir a su iglesia. Todo comenzó con la disciplina de declarar este salmo. Dios no solo protegió su casa, usó su fe para extender la cobertura a otros. Esta es la diferencia que hace una mujer que se toma en serio lo que dice la Biblia. No necesita títulos teológicos, no necesita haber tenido una vida perfecta, solo necesita una fe que se niegue a soltar lo que Dios ha prometido. El Salmo 91 se convierte entonces en un manifiesto personal, una declaración que cada día edifica muros invisibles que ni la enfermedad, ni la escasez, ni la angustia pueden atravesar. En un mundo que constantemente bombardea con miedo y caos, esta palabra se levanta como una antorcha. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Salmo 91:5. ¿Cuántas veces el enemigo ha querido infiltrar pensamientos oscuros en la noche? ¿Cuántas veces ha lanzado dardos de angustia durante el día? Pero cuando esta palabra se hace carne en ti, esos ataques no prosperan. Una mujer de fe que se aferra al Salmo 91 no es ingenua, es estratégica. Ella entiende que cada día es una oportunidad para cubrir su casa, para levantar un muro invisible que el infierno no puede romper. Cuando se despierta y proclama: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás segura. Salmo 91:4. No está solo repitiendo palabras,
está recordándole al cielo y al infierno que su seguridad no está en alarmas ni seguros, sino en la fidelidad de un Dios que nunca falla. Y cuando lo hace de nuevo al mediodía, en medio de la rutina, vuelve a afirmar que su hogar sigue cubierto. Y al final del día, al leerlo por tercera vez, establece un sello sobre su casa, un descanso que no depende de circunstancias externas. Esta práctica no se trata de legalismo ni de ritualismo, sino de fe activa. Es una forma de decirle a Dios: confío en ti lo suficiente como para hacer de tus palabras mi refugio diario. Y Dios honra esa fe. Él mismo lo dice en el versículo 14: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Te das cuenta? No se trata de un esfuerzo vano. Cada vez que proclamas este salmo, estás haciendo una inversión espiritual. Y esa inversión produce fruto. Tal vez hoy no lo veas, pero llegará el día en que mirarás atrás y verás cómo Dios guardó tu casa, cómo protegió a tus hijos, cómo sanó tu matrimonio, cómo levantó tu ánimo cuando todo parecía perdido. No hay nada más poderoso que una mujer que ora. Y no hay oración más contundente que aquella que nace de la palabra. Este salmo no es un rezo decorativo, es una espada en manos de una mujer que ha decidido ser columna espiritual en su hogar. Por eso, al leerlo 3 veces al día, no solo estás pidiendo protección, estás alineando tu casa con la voluntad del cielo. Estás declarando que Dios es tu refugio, que su fidelidad es tu escudo y que ninguna plaga tocará tu morada. Esa es una promesa y Dios no rompe promesas. El cielo entero se mueve cuando una hija suya se planta en la fe y declara: con larga vida lo saciaré y le mostraré mi salvación. Salmo 91:16. Esa salvación no es solo eterna, es también para el ahora. Salvación de peligros, salvación de crisis, salvación de tormentas. Este es solo el inicio del camino. Si decides tomar este salmo como tu bandera espiritual, como tu declaración diaria, prepárate para ver a Dios actuar, no porque lo merezcas, sino porque Él lo prometió. Y cuando Dios promete, Él cumple. ¿Estás lista para ver el poder de la palabra transformar tu hogar desde lo más profundo? Entonces comienza hoy. Proclama con fe. Persiste con convicción y observa cómo tu casa se convierte en un lugar donde habita el Altísimo. Aquí empieza la transformación. Una mujer de fe no es simplemente alguien que cree en Dios, sino alguien que ha comprendido su papel espiritual dentro del hogar. No es casualidad que en muchas historias bíblicas sea precisamente la mujer quien intercede, quien ora, quien mantiene la llama de la esperanza cuando todo a su alrededor parece estar derrumbándose. La Biblia nos revela que hay una unción especial sobre la mujer que decide levantarse como columna espiritual, como intercesora fiel, como sierva que entiende el poder de la oración constante. Cuando esta mujer toma el Salmo 91 y lo convierte en parte de su día, no solo está repitiendo una promesa, está activando una cobertura que trasciende lo visible. La fuerza que emana de una mujer que ora con autoridad es capaz de alterar el curso de una familia entera, y es en esa consistencia donde Dios se manifiesta con mayor intensidad. La palabra establece claramente que hay bendición en aquellos que temen al Señor y caminan en su verdad. En Proverbios 31 se describe a la mujer virtuosa no como una figura idealizada, sino como una mujer que teme a Dios, que trabaja con diligencia, que cuida a los suyos y que abre su boca con sabiduría. Esta mujer no es pasiva ni débil, ni silenciosa ante el mal. Es activa en lo espiritual, es firme en lo invisible y es decidida en lo eterno. Cuando esta mujer lee el Salmo 91, no lo hace por costumbre, lo hace porque sabe que está pronunciando protección sobre sus hijos, cobertura sobre su esposo, dirección sobre su casa. Cada palabra que sale de su boca se alinea con la voluntad de Dios y levanta murallas
que los enemigos espirituales no pueden atravesar. El enemigo siempre ha intentado debilitar la figura de la mujer espiritual, porque sabe que cuando ella se levanta, las estructuras del infierno tiemblan. Pero Dios la ha vestido de fuerza y dignidad, y ha depositado en ella una gracia especial para sostener hogares, para discernir en oración, para permanecer firme cuando otros se rinden. En 1 Pedro 3, 1, 2 se habla del testimonio silencioso de la mujer que honra a Dios y santifica su casa por su conducta. No se trata solo de palabras, sino de una vida que respira oración, que habita en la presencia, que reconoce el poder del secreto. Esa mujer que proclama el Salmo 91 no solo está hablando a Dios, está hablando al mundo espiritual. Está estableciendo que su casa tiene dueña espiritual, que el territorio está ocupado, que no hay lugar para el caos, ni para la confusión, ni para la violencia. La Biblia muestra cómo la fe de una sola mujer puede desencadenar la intervención de Dios. María, la madre de Jesús, respondió al llamado con humildad y disposición. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Esa actitud es la esencia de la verdadera mujer de fe, una disposición plena a que se haga la voluntad divina por encima de cualquier expectativa personal. Esa misma entrega se activa cuando con convicción y perseverancia una mujer proclama cada día las palabras del Salmo 91. Porque no es solo lo que se dice, es la disposición del corazón con la que se dice. Es esa combinación de fe, obediencia y reverencia lo que abre puertas en el cielo. Es esa entrega la que transforma hogares sin necesidad de discusiones ni imposiciones. Cuando una mujer asume su rol espiritual, todo cambia. Lo invisible comienza a moverse. Lo que parecía inmóvil empieza a ser sacudido por la fuerza de su oración. El enemigo sabe que cuando la madre, la esposa, la hija o la hermana se levanta con la palabra de Dios en su boca, sus planes quedan sin efecto. Por eso muchas veces el desánimo toca la puerta, las distracciones aumentan, los conflictos se intensifican justo cuando se comienza a orar con regularidad. Pero esa resistencia solo confirma que lo que se está haciendo tiene poder. En 2 Corintios 10:4 se nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una mujer que ora con el Salmo 91 está usando armas espirituales que rompen estructuras, que derriban muros, que abren caminos. En el hogar, esta figura de autoridad espiritual no siempre se reconoce en lo natural. Puede que otros no comprendan lo que ocurre cuando una mujer se encierra a orar, cuando apaga el ruido para declarar la palabra. Pero en el cielo, cada oración es registrada, cada versículo proclamado es como un eco que sube con fuerza y cada acto de fe es honrado por Dios. Cuando la mujer persiste en su lectura diaria, cuando proclama la cobertura divina con el corazón firme, está sembrando algo que no se ve al instante, pero que germina con certeza. Porque Dios no olvida, Dios no desatiende, Dios no pasa por alto a la que se rinde en oración. Isaías 66:2 dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ese temblor no es miedo, es reverencia, es devoción profunda. Y es justamente esa actitud la que marca una diferencia eterna. El Salmo 91 en boca de una mujer de fe no es simplemente un acto devocional, es una proclamación de jurisdicción espiritual. Cada palabra le recuerda al enemigo que el hogar tiene una torre fuerte, que la familia tiene quien interceda, que los hijos están cubiertos por la sangre del Cordero. En un mundo donde las familias son atacadas desde todos los ángulos, donde la moral es debilitada, donde el pecado se normaliza, esta mujer se convierte en un muro de contención. La promesa: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Salmo 91:10 se convierte en un decreto diario, en un escudo levantado con firmeza. Y no lo hace una vez por emoción, lo hace 3 veces al día porque entiende
el principio espiritual de la constancia, porque ha aprendido que la oración perseverante es la que mueve la mano de Dios. Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones rendidos. No espera discursos adornados, espera entrega sincera. Y cuando encuentra una mujer que se compromete con su palabra, la usa como canal de bendición para toda su casa. El Salmo 91, leído con reverencia y fe, se convierte en un canal de provisión, de paz, de dirección. No es solo una defensa, también es una declaración profética de lo que Dios hará. Porque cuando una mujer proclama que Dios es su castillo, que bajo sus alas está segura, que sus ángeles acampan alrededor, está estableciendo la atmósfera donde lo sobrenatural se vuelve natural. La autoridad espiritual de la mujer no necesita ser ruidosa, solo necesita ser constante. La constancia es una señal de madurez, y la madurez espiritual es el terreno fértil para los milagros. Cuando una mujer persiste, cuando no suelta la palabra, cuando la repite aunque no vea el resultado inmediato, está caminando en el mismo espíritu que movió a los profetas, que sostuvo a las siervas fieles, que activó promesas generacionales. Esa lectura diaria del Salmo 91 no es un acto vacío, es una construcción. Cada vez que lo proclama, está edificando un altar invisible, está levantando una estructura que resiste las tormentas, está escribiendo una historia de fe que tendrá repercusiones eternas. Muchos han subestimado el poder de una mujer que ora, pero Dios no. Él ha levantado generaciones enteras a través de mujeres que supieron estar de rodillas, mujeres que entendieron que su voz, alineada con la Escritura, es más poderosa que cualquier argumento del enemigo. Mujeres que no negociaron su tiempo con Dios, que no se dejaron intimidar por la falta de resultados inmediatos. Mujeres que hicieron del Salmo 91 su pan diario, su declaración de guerra, su himno de victoria. Y aunque muchos quieran que esa mujer se rinda, Dios ha puesto en ella una fuerza que no viene del exterior. Es una fuerza que nace en lo profundo, que no depende de las circunstancias, que no se apaga con los vientos contrarios. Esa mujer que proclama el Salmo 91 3 veces al día no está repitiendo por hábito, está sellando cada momento de su jornada con una cobertura divina. En la mañana, cuando todo comienza, al mediodía, cuando las cargas se acumulan, en la noche, cuando el descanso necesita ser vigilado. Cada uno de esos momentos es una oportunidad para declarar que el Altísimo habita en su casa. En un tiempo donde tantas voces quieren definir lo que es ser una mujer fuerte, Dios sigue señalando a aquellas que temen su nombre, que guardan su palabra, que caminan en integridad. La verdadera fortaleza no se grita, se vive, no se impone, se manifiesta. Y esa fortaleza se construye en la intimidad con Dios, en la repetición constante de su verdad, en la convicción de que su palabra no vuelve vacía. Isaías 55:11 lo afirma: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esa promesa es para ti, mujer de fe. Cada vez que proclamas el Salmo 91 con fe, estás enviando palabra viva que cumple propósito eterno. No importa si nadie más en tu casa ora como tú. No importa si no entienden por qué lo haces. No importa si te critican, si se burlan o si parece que nada cambia. Lo que haces en lo secreto será recompensado en lo público. Lo que siembras con lágrimas será recogido con gozo. Dios ve tu fidelidad, Dios escucha tu voz, Dios honra tu perseverancia. Y si sigues firme, si no te sueltas, si haces del Salmo 91 tu bandera, verás a Dios actuar, no como tú quieres, sino como solo Él puede hacerlo. Verás la transformación llegar, verás la atmósfera de tu hogar ser purificada. Verás que su palabra nunca falla. Eres una mujer de propósito. Has sido llamada a sostener, a cubrir, a interceder. Tu rol es espiritual, es eterno.
es poderoso. Y mientras otros duermen, tú velas. Mientras otros se distraen, tú edificas. Mientras otros callan, tú proclamas. Porque entiendes que tu hogar no es cualquier casa. Es territorio sagrado, es tierra bendita, es espacio cubierto por la gloria del Altísimo. Y si cada día levantas esa cobertura con tu voz, con tu fe y con la palabra en tu boca, no habrá fuerza que pueda destruir lo que Dios ha decidido proteger. Así camina una mujer de fe. Así vive quien ha hecho del Salmo 91 su pacto diario con Dios. Cuando una mujer de fe comprende el valor de consagrar cada momento del día al Señor, algo empieza a ordenarse en lo espiritual. La práctica de leer el Salmo 91 3 veces al día no nace del simple deseo de establecer una rutina, sino del entendimiento profundo de que cada hora tiene un peso específico en la jornada espiritual. La mañana, la tarde y la noche no son solo marcadores de tiempo, son portales sagrados que, al ser dedicados a Dios, activan un ciclo continuo de protección, guía y descanso. En cada una de estas horas, Dios quiere actuar de forma distinta, y cuando su palabra es proclamada con entendimiento y fe, se abre el espacio para que su intervención sea plena. La mañana representa el inicio, el momento en que la luz desplaza la oscuridad y el alma se dispone a caminar el día. En este instante, declarar el Salmo 91 es invitar al Altísimo a tomar el control desde el primer suspiro consciente. Es reconocer que ninguna actividad, ninguna conversación, ningún pensamiento debe adelantarse a su voluntad. El versículo que dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, establece una postura desde temprano. La confianza no está puesta en las fuerzas humanas ni en los recursos naturales, sino en la cobertura del Dios vivo. Comenzar el día con esta declaración no es solo un acto devocional, es una forma de asumir una identidad espiritual antes de enfrentar el ruido del mundo. Cuando se levanta el escudo de la fe en las primeras horas del día, el corazón encuentra firmeza, los pensamientos se alinean y el alma entra en reposo, aunque el día apenas comience. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta a confiar en el Señor con todo el corazón y a no depender de nuestro propio entendimiento. Al proclamar el Salmo 91 por la mañana, la mujer de fe entrega el control, cede el timón y permite que sea el Espíritu Santo quien guíe cada paso. La mañana se transforma entonces en una consagración, una entrega inicial que sella el ritmo del día, con la certeza de que no se caminará sola, de que los ángeles ya han sido enviados, de que el abrigo del Altísimo está extendido sobre su vida. El mediodía no es un momento cualquiera, es la mitad del trayecto, el punto donde las fuerzas pueden empezar a menguar y donde las distracciones suelen alcanzar su mayor intensidad. Es en ese tramo del día cuando muchas veces se levanta la ansiedad, cuando surgen los contratiempos, cuando los conflictos y responsabilidades se entrecruzan, robando la paz y debilitando la fe. Leer el Salmo 91 en este momento es una forma de restablecer el enfoque, de recordar quién es el verdadero refugio en medio de cualquier circunstancia. El versículo que declara: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, cobra pleno sentido aquí, pues al mediodía muchas saetas invisibles buscan desviar el corazón de su confianza en Dios. Dios actúa poderosamente cuando su palabra es recordada en medio del bullicio. En Filipenses 4, 6, 7 se nos dice que por nada estemos afanosos, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en oración, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Esa paz se activa en el mediodía cuando la mujer de fe decide pausar, aunque sea por unos minutos, y volver a declarar que Dios es su fortaleza. La rutina se convierte entonces en un altar,
y lo cotidiano en un espacio donde lo eterno irrumpe. Este segundo momento no busca espectacularidad, sino fidelidad. No se trata de emociones, se trata de decisiones espirituales que consolidan la victoria que ya fue establecida en la primera proclamación del día. La noche representa el cierre, el retorno al descanso, la entrega final. Es el instante en que el cuerpo cede al cansancio y el alma necesita reposo. Pero también es cuando el enemigo busca sembrar temor, dudas, pensamientos de derrota o insomnio. Por eso el Salmo 91, leído en la noche, tiene una fuerza especial. El versículo que dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, trae consuelo y certeza. El acto de pronunciar estas palabras justo antes de dormir no es un hábito superficial, es una declaración de que incluso mientras los ojos se cierran, el corazón permanece resguardado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, dice el Salmo 4:8, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La noche es también un tiempo de entrega. Al cerrar el día con esta proclamación, la mujer de fe le dice al Señor: todo lo que hice, lo que viví, lo que enfrenté, lo deposito ahora en tus manos. No me llevo a la cama la preocupación, ni el miedo ni la fatiga espiritual. Me recuesto bajo tus alas, me cubro con tu fidelidad. Confío en que tus ángeles siguen trabajando mientras yo descanso. Esta es una fe activa que reconoce que Dios no duerme, que mientras los hijos descansan, mientras el hogar se sumerge en el silencio, hay un Dios que sigue velando, que sigue cuidando, que sigue rodeando cada habitación con su presencia. La importancia de este triple ciclo de proclamación diaria no está en la cantidad, sino en el principio espiritual que representa. La mañana, la tarde y la noche son señales de una vida consagrada, de una búsqueda constante, de una decisión firme de no ceder terreno. En Deuteronomio 6:7 se instruye al pueblo de Israel a repetir las palabras de Dios cuando se levanten, cuando caminen, cuando se acuesten, cuando estén en casa y cuando salgan de ella. Esta continuidad es un llamado a no dejar que el enemigo encuentre espacios vacíos. Cada momento del día es una oportunidad para recordarle a la oscuridad que la luz del Señor habita en esa casa. Hay una unción particular que se derrama sobre quienes establecen este tipo de rutina espiritual. No se trata de religiosidad, sino de fidelidad. El corazón que se disciplina en proclamar la palabra está entrenando su fe, está fortaleciendo su visión, está afinando su oído espiritual. La mujer que adopta esta práctica 3 veces al día está moldeando su mente para ver desde la perspectiva del cielo. No reacciona al caos como lo hacen los demás. No responde al conflicto con desesperación, porque su día ha sido sellado por la verdad eterna. Esa consistencia se convierte en una muralla invisible, en un escudo que no permite que los ataques tomen raíz. Esta práctica también produce sensibilidad espiritual. A medida que la palabra se vuelve parte de la rutina, el discernimiento se agudiza. La mujer que proclama el Salmo 91 al despertar, al caminar el día y al acostarse, empieza a detectar más claramente lo que viene de Dios y lo que no. Su espíritu se vuelve más receptivo, su alma más atenta, su mente más sobria. Esas 3 proclamaciones diarias no solo establecen cobertura, también afinan el corazón para reconocer la voz de Dios en medio del ruido. Se cumple entonces lo que está escrito en Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Cada una de estas declaraciones diarias es una siembra en el mundo espiritual. Al igual que el agricultor que riega su campo cada mañana, cada tarde y cada noche,
La mujer que proclama la palabra 3 veces al día está cultivando un terreno fértil donde Dios puede obrar. Aunque no se vea el fruto de inmediato, la semilla está trabajando. En Gálatas 6:9 se nos anima a no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Esta es la promesa para quien se compromete con esta práctica. La cosecha llegará, la transformación será visible, la atmósfera cambiará, la paz será permanente. No hay espacio para el azar en una vida guiada por la palabra. Cada acto de fe tiene un impacto eterno. Cada proclamación del Salmo 91 abre una ventana donde lo sobrenatural interviene en lo natural. Por eso es tan poderoso hacerlo con regularidad, con intención, con reverencia. No como una repetición mecánica, sino como una ofrenda diaria que asciende como incienso delante del trono de Dios. En Apocalipsis 8:3-4 se describe cómo las oraciones de los santos suben como incienso ante el altar celestial. Así también lo hace cada lectura del Salmo 91, que nace de un corazón sincero. La mujer que entiende este principio ya no ve su día como una secuencia de obligaciones, sino como una jornada espiritual. Cada mañana es una oportunidad para entregar, cada tarde un momento para reafirmar, cada noche una ocasión para sellar. Esta forma de vivir no es solo una disciplina, es un estilo de vida. Es caminar con la convicción de que el Dios que prometió cubrirte con sus plumas, lo hará. Es vivir bajo la certeza de que, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Salmo 91, 9, 10. La fidelidad de Dios no está limitada por el tiempo ni por las circunstancias. Él honra a quienes lo buscan con sinceridad. Y esta práctica diaria, sencilla pero profunda, demuestra una búsqueda constante. No se necesita perfección, solo disposición. No se requiere fuerza propia, solo obediencia. La mujer que asume esta práctica como parte de su vida se convierte en una aliada del cielo, en una voz que proclama lo eterno sobre lo temporal, en una presencia que transforma espacios por la autoridad que ha recibido de lo alto. El impacto de esta rutina espiritual no se queda en lo invisible. Eventualmente, lo que comenzó en secreto se manifestará en lo visible. Cambios en la atmósfera del hogar, en la manera de hablar, en la forma de reaccionar ante los desafíos. No porque los problemas desaparezcan, sino porque el espíritu ha sido fortalecido. El Salmo 91, repetido 3 veces al día con fe y entendimiento, se convierte en un ancla firme, en un refugio constante, en una proclamación que abre el cielo y bloquea al enemigo. Dios no está buscando cantidad, está buscando consistencia. No espera perfección, espera disposición. Y cuando encuentra un corazón así, lo llena, lo dirige, lo protege. Esta es la esencia del poder espiritual en la práctica de proclamar su palabra en todo momento. Así se establece la cobertura, así se activa la presencia, así se transforma un hogar entero, así vive la mujer de fe que ha entendido que su mayor poder no está en lo que hace, sino en lo que declara con la autoridad que Dios le ha entregado. Cuando una mujer declara con fe las palabras del Salmo 91, lo que está haciendo no es simplemente recitar una oración antigua. Está abriendo las puertas del Espíritu a una dimensión de promesas específicas que Dios ha dejado establecidas como herencia para sus hijos. Dentro de este salmo no hay palabras vacías ni expresiones figurativas sin peso. Cada frase es una declaración legal en el mundo espiritual. Cada promesa es una garantía firmada por la fidelidad del Altísimo. Leerlo no es una costumbre piadosa, es ejercer autoridad desde un lugar de identidad. La mujer que entiende esto no se acerca al salmo con ligereza, sino con reverencia, sabiendo que está activando escudos, moviendo ángeles, desarmando ataques y afirmando el dominio de Dios sobre cada aspecto de su vida familiar. Las promesas que se encuentran en este salmo no están colocadas al azar,
ni dirigidas a cualquiera. Están dirigidas a quienes deciden habitar, permanecer, refugiarse bajo la sombra del Omnipotente. Y ese verbo, habitar, marca una diferencia esencial. Habitar no es visitar ocasionalmente, no es buscar a Dios solo cuando hay tormenta, no es correr al abrigo cuando ya se siente el peligro. Habitar implica establecerse, decidir que ese será el único lugar donde el alma encuentra seguridad. Solo entonces se activan las palabras que siguen: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa no es una expresión simbólica, es una afirmación espiritual con consecuencias reales. Lo que ocurre a otros no definirá lo que ocurrirá en tu casa, porque hay una separación marcada por la sangre, un límite establecido por la promesa, un refugio inquebrantable que el enemigo no puede penetrar. Hay quienes leen esta promesa con incredulidad, porque no han entendido que no se trata de mérito, sino de pacto. El Señor no protege por currículum religioso, protege por fe, y esa fe se traduce en obediencia diaria, en permanecer en su palabra, en declarar lo que Él ya estableció sin dudar. Cuando una mujer proclama: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, no lo hace desde la ilusión, lo hace desde la convicción de que su casa está bajo gobierno celestial. Y si Dios gobierna, ningún otro espíritu puede establecer su autoridad. Ese tipo de cobertura no se consigue con fórmulas humanas. Se sostiene con una vida que ha decidido permanecer en la verdad, alinearse con la voluntad de Dios y pronunciarla con constancia. La Escritura declara que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás segura. Escudo y adarga es su verdad. Esta imagen no debe tomarse como una metáfora emocional, sino como un diseño divino de protección integral. Las plumas del Altísimo no son frágiles, son símbolo de cobertura personal, directa, íntima. Estar debajo de sus alas es estar en el centro de su voluntad, cubierto por su fidelidad, resguardado por su presencia activa. Su verdad no es simplemente una idea correcta, es un escudo que repele toda mentira, toda acusación, toda manipulación del enemigo. Quien vive en esa verdad no es confundido, no es doblegado, no es arrastrado por el temor. Cada versículo de este salmo lleva en sí una promesa que responde a una necesidad humana específica. El que vive con ansiedad encuentra en esta palabra la paz que sobrepasa todo entendimiento. El que teme por su familia recibe aquí la promesa de que los ángeles han sido enviados para que te guarden en todos tus caminos. Esta expresión es absoluta: todos tus caminos. No algunos, no los que tú consideras importantes, sino todos. Porque el Señor no descuida detalles, Él no actúa a medias. Cuando envía ángeles lo hace con una asignación clara. Y esos ángeles no son figuras decorativas ni ideas reconfortantes. Son mensajeros, guerreros celestiales que ejecutan órdenes divinas, que caminan junto a los justos, que establecen protección donde hay obediencia. Incluso la promesa de que pisarás al león y al áspid tiene una dimensión espiritual que no puede ignorarse. El león representa lo visible, lo evidente, los ataques abiertos. El áspid, lo oculto, lo silencioso, lo que opera desde las sombras. Y Dios promete victoria sobre ambos. Eso significa que ninguna forma de oposición, ni la declarada ni la disfrazada, podrá prevalecer. Esta promesa es para quien ha hecho del Altísimo su habitación, no su refugio ocasional. Es una garantía para la mujer que no busca a Dios como último recurso, sino que vive en Él como primera opción. Esa es la diferencia que determina el cumplimiento de estas promesas. Porque Dios responde al corazón comprometido, al espíritu rendido, a la fe que no depende de las circunstancias. El Salmo concluye con una declaración directa de Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí,
La voz ya no es del salmista, es del mismo Dios hablando. Y cuando Dios habla, la atmósfera se alinea. Esta promesa no es general, es personal. Está dirigida a quien ha puesto su amor en Él, a quien lo ha escogido por encima de todo, a quien ha decidido permanecer fiel sin importar el entorno. Ese amor no es un sentimiento superficial, es una entrega profunda. Es amor que se expresa en obediencia, que se demuestra en la constancia, que se refleja en la decisión diaria de declarar su palabra con convicción. Quien ama a Dios de esa manera no necesita defenderse, porque Dios mismo se convierte en su defensor. Poner en alto a alguien no significa simplemente darle honor, significa elevarlo por encima del alcance del enemigo. Es protección, pero también promoción. Es seguridad, pero también avance. Dios promete no solo cubrir, sino exaltar a quien ha conocido su nombre. Y conocer su nombre no es haberlo oído, es haber caminado con Él, haberlo invocado, haber confiado. Es conocerlo como escudo, como castillo, como refugio, como proveedor, como sanador. Esa experiencia transforma la forma en que se proclama su palabra. Ya no se lee con la voz de la duda, sino con la certeza de quien ha sido marcada por la fidelidad del Altísimo. Este salmo no fue escrito para adornar paredes ni para ser citado en momentos de crisis. Fue entregado como una herramienta de gobierno espiritual. Es una proclamación viva, una estructura de promesas activas, una cobertura extendida sobre los que habitan en su presencia. Por eso, la mujer que lo lee 3 veces al día no está cumpliendo un acto religioso. Está afirmando con cada palabra que su vida, su casa y su familia están bajo la autoridad de un Dios que no miente, que no cambia, que no falla. Y cuando esa verdad se establece como fundamento, todo lo demás se ordena. Porque no hay oscuridad que pueda permanecer donde se proclama la luz. No hay ataque que prospere contra el que ha sido cubierto por la palabra. No hay circunstancia que supere la fuerza de una promesa dicha por Dios mismo. Esa es la seguridad del que vive a la sombra del Omnipotente. Una de las revelaciones más profundas contenidas en el Salmo 91 es que la protección divina no es pasiva, es activa. El resguardo del Altísimo no es simplemente un refugio donde se espera que pase la tormenta. Es un escudo que responde, que repele, que confronta todo aquello que intenta acercarse para destruir. Por eso, cuando una mujer de fe proclama estas palabras con convicción, no solo está recibiendo consuelo, está participando en una guerra espiritual real, donde su voz se convierte en un arma y su fe en una cobertura tangible. La palabra no es un adorno piadoso, es espada del Espíritu, y quien sabe manejarla no teme al ataque, porque ha sido entrenada para resistirlo. En Efesios 6:16 se nos habla del escudo de la fe, con el cual se pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. No algunos, no los más débiles, no los que parecen inofensivos, sino todos. Esto significa que no hay ataque que no pueda ser detenido cuando se responde desde la fe. La lectura diaria del Salmo 91 forma en la mujer esa estructura interior que la capacita para discernir entre lo natural y lo espiritual, y para posicionarse con autoridad frente a cualquier influencia de las tinieblas. Ella no solo está protegida, está empoderada. Su proclamación es firme, porque ha entendido que la verdad de Dios no es negociable, y que su vida está escondida en el Altísimo. La expresión "no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día" revela que los ataques espirituales no siguen horarios humanos. El enemigo lanza sus ofensivas en momentos estratégicos, muchas veces cuando el alma está vulnerable, cuando la mente está cansada, cuando el cuerpo parece más débil. Pero quien habita bajo la sombra del Omnipotente no vive a merced del ciclo del temor, porque ha aprendido a declarar cobertura con entendimiento. Estas palabras no solo confortan, imponen límites.
Cada declaración que sale de la boca alineada con la palabra se convierte en una barrera espiritual que impide el avance del mal. Y eso no ocurre por repetición automática, sino por la autoridad que nace del conocimiento y la obediencia. Cuando se dice que 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, no se está describiendo una escena de evasión, sino una escena de victoria en medio del conflicto. El peligro está presente, la amenaza existe, pero la diferencia es la cobertura. Dios no prometió un camino sin lucha, pero sí aseguró que su mano estaría sobre los que confían en Él. La mujer que proclama el Salmo 91 3 veces al día no está tratando de evitar la batalla, está posicionándose en medio de ella con la seguridad de que su refugio es inviolable. Su mente se renueva, su espíritu se fortalece y su entorno empieza a responder a la palabra que ha sido soltada con autoridad. Hay una dimensión de la fe que solo se activa cuando se ejerce verbalmente. En Romanos 10:10 se nos enseña que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa confesión tiene poder porque pone en movimiento realidades espirituales. El Salmo 91 no fue escrito para ser leído en silencio como una meditación interna. Fue diseñado para ser proclamado. Cada palabra pronunciada con fe produce impacto. Los muros que separan lo visible de lo invisible se estremecen cuando la palabra es soltada por una boca que cree. Y cuando una mujer proclama esta palabra cada día, no está cumpliendo un acto simbólico, está estableciendo un gobierno espiritual que se sostiene con la verdad. Hay momentos en que los ataques no se manifiestan con ruido, sino con sutileza. Pensamientos que intentan infiltrarse, atmósferas cargadas que roban la paz, presiones externas que buscan desestabilizar. En esos momentos, la proclamación del Salmo se convierte en escudo. Escudo y adarga es su verdad. Significa que hay una defensa completa, que nada queda expuesto si se permanece en esa verdad. Esa es la fuerza de una mujer que ha entrenado su espíritu para resistir. Ella no se asusta ante la presión porque conoce la fuente de su seguridad. Sabe que no se trata de fuerza emocional, sino de respaldo celestial. La verdad que proclama ha sido probada y el escudo que levanta no se rompe. En los momentos de oscuridad, cuando la lógica falla y las emociones se tornan inestables, la mujer que ha hecho del Salmo 91 su refugio no vacila, porque ya ha edificado dentro de sí una estructura de confianza que no depende de lo que siente, sino de lo que Dios ha dicho. Y Dios ha dicho que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta promesa es absoluta y abarca toda dimensión. El resguardo angelical no es una figura romántica, es una realidad espiritual constante. Los ángeles no actúan por deseo humano, actúan por mandato divino. Y ese mandato se activa cuando hay fe, obediencia y palabra pronunciada en línea con lo eterno. Cada vez que se proclama el Salmo con entendimiento, se reafirma la posición de autoridad. El enemigo no teme a la emoción, teme a la verdad. No huye ante un ritual, huye ante una declaración nacida de la convicción. Por eso la mujer de fe no se desgasta en luchas innecesarias. Su batalla no es contra carne ni sangre, como declara Efesios 6:12, sino contra estructuras espirituales que solo se vencen con armas espirituales. Y su mayor arma es la palabra. Cuando la pronuncia, la atmósfera responde. Cuando la sostiene, la oscuridad se retira. Cuando la cree, lo imposible se vuelve posible. La resistencia espiritual no se construye de un día para otro. Es fruto de una práctica diaria, constante, disciplinada. La lectura del Salmo 91 3 veces al día no solo transforma el ambiente exterior, forma carácter interior. Fortalece la fe, disciplina el alma, silencia las voces contrarias.
Con el tiempo, lo que antes generaba temor comienza a perder su fuerza. Lo que antes inquietaba ya no tiene dominio, porque el alma ha aprendido a refugiarse, a declarar, a vencer. Y ese entrenamiento diario produce una paz que no depende de lo que sucede, sino de lo que se ha establecido en lo profundo. El Salmo 91 no es un conjunto de versos hermosos, es una estrategia de resistencia espiritual. Es una declaración de independencia del temor, del caos, de la confusión. Es una afirmación continua de que la verdad de Dios es más fuerte que cualquier mentira del enemigo. La mujer que lo proclama se convierte en una torre firme, en una voz de autoridad, en una presencia que porta cobertura. No porque lo merezca, sino porque ha decidido habitar en él. Y esa decisión no pasa desapercibida. El cielo la respalda, los ángeles la custodian, la presencia la rodea. Así vive quien ha entendido que resistir no es solo aguantar, es tomar posición, proclamar verdad y ver a Dios actuar con poder. Cuando una mujer decide establecer el Salmo 91 como parte de su vida diaria, no solo está activando protección, está afirmando identidad espiritual. Cada palabra que proclama no solo cubre su entorno, también define quién es ella delante del cielo. No se trata únicamente de buscar refugio, sino de vivir en una posición espiritual donde su fe se vuelve parte de su estructura interna, donde su autoridad se sostiene no por emociones, sino por convicción. Y es en esa firmeza donde Dios comienza a actuar con claridad. No en la duda, no en la inconstancia, sino en la perseverancia de quien ha aprendido a permanecer en la palabra como fundamento de su caminar. La verdadera transformación no se produce por la intensidad de una oración esporádica, sino por la continuidad con la que se establece la verdad de Dios en el corazón. La mujer que ora 3 veces al día con el Salmo 91 está tallando en su espíritu una estructura firme, inquebrantable, que no se derrumba cuando soplan vientos contrarios. Está edificando con roca, no con arena. Y esa consistencia, esa obediencia silenciosa, es la que abre camino a la intervención divina. No se necesita hacer ruido para mover el cielo. Basta con permanecer fiel en lo secreto, constante en la palabra, firme en el propósito. Jesús enseñó que quien escucha sus palabras y las pone por obra es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino lluvia, sopló viento y la casa no cayó porque estaba fundada en algo que no cambia. El Salmo 91 no es simplemente una protección contra el mal. Es un cimiento espiritual para edificar una vida, una familia, un hogar. Cuando una mujer lo proclama día tras día, está construyendo sobre roca. Cada declaración fortalece la estructura, cada palabra alinea el espíritu, cada oración eleva la atmósfera. Y esa edificación no es solo para ella, es para todos los que están bajo su techo. El Señor honra la fidelidad. No busca talentos brillantes ni demostraciones externas. Busca corazones que tiemblen ante su palabra, vidas que estén dispuestas a obedecer aunque nadie más lo haga. El Salmo dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. El amor que permanece, que se expresa en obediencia, que elige la palabra por encima de las emociones, recibe respuesta del cielo. Dios no se queda callado ante la mujer que decide habitar en él. Dios responde, Dios actúa, Dios protege, Dios libra. No porque se haya gritado más fuerte, sino porque se ha caminado con humildad y firmeza. La expresión, yo estaré con él en la angustia, lo libraré y le glorificaré, es una promesa directa que desarma cualquier argumento de abandono. Aún en la dificultad, aún en los momentos donde todo parece estar en pausa, Dios está. Y cuando Él está, la angustia no gobierna, porque la presencia de Dios transforma la atmósfera. La mujer de fe que sostiene su proclamación en medio del dolor, que no deja de declarar el Salmo 91, aunque las circunstancias no cambien de inmediato,
está caminando en un nivel de fe que conmueve el cielo, porque no está siendo guiada por lo que siente, sino por lo que Dios ha dicho. Y Dios ha dicho que su presencia no es intermitente, es permanente. Hay hogares donde la oscuridad ha querido establecerse con fuerza, lugares donde el temor se ha convertido en huésped habitual, donde la ansiedad se ha normalizado, donde la paz parece lejana. Pero una sola voz que proclame la palabra con autoridad es suficiente para comenzar a revertir esa atmósfera. Una mujer que declara con entendimiento lo que Dios ha prometido se convierte en instrumento de restauración, porque las palabras pronunciadas desde la fe no solo se oyen, se sienten. La palabra no vuelve vacía y cuando se repite con reverencia, se incrusta en los muros, se respira en las habitaciones, limpia el aire, ordena lo invisible. La constancia transforma. Lo que se repite con fe termina marcando la historia de una casa. El Salmo 91 no fue diseñado para momentos puntuales, fue entregado para establecer un estilo de vida. Leerlo en la mañana, en la tarde y en la noche no es una carga, es una siembra que tal vez hoy no se ve, pero que mañana florecerá. El que siembra en la palabra recogerá en bendición. Porque Dios no olvida a quien honra su voz, no ignora a quien le entrega el día desde que amanece, a quien le consagra cada etapa con una proclamación clara y valiente. En un mundo donde la confusión y la violencia se han vuelto parte del paisaje cotidiano, la mujer que se aferra a esta palabra representa una línea espiritual de contención. Está diciendo, hasta aquí. Está declarando, en mi casa no. Está afirmando, aquí gobierna Dios. Y esa declaración no queda sin respuesta. El cielo responde. La fidelidad de Dios se manifiesta con precisión. Los ángeles que Él envía no llegan tarde. Las promesas que Él establece no se desvanecen. Porque el Dios que prometió guardar, cumplir, levantar, sigue siendo el mismo. No cambia, no falla, no retrocede. Esta mujer no necesita levantar la voz para ser escuchada en lo alto. No necesita convencer a nadie, solo necesita seguir proclamando. Porque su autoridad no nace de una posición externa, sino de una decisión interna, hacer del Altísimo su habitación. Esa habitación no se construye de un día para otro. Se edifica con constancia, con verdad, con renuncia, con fe. Con cada lectura diaria, la habitación se fortalece, la cobertura se extiende, la presencia de Dios se hace más evidente. Y cuando su presencia está, todo lo demás encuentra su lugar. Dios no actúa a destiempo. Su mover es perfecto incluso cuando parece silencioso. A veces la respuesta no es visible de inmediato, pero la palabra ya está obrando. El Salmo 91 tiene un ritmo espiritual, tiene un tiempo, tiene un peso. Y cuando se sostiene con fe, sus frutos no se hacen esperar. La mujer que lo toma como parte de su vida diaria, que lo establece como pacto personal con Dios, verá los resultados. Porque no se trata solo de lo que se dice, sino de la postura con la que se dice. Esa postura es la que mueve los cielos. Y aunque el mundo ofrezca muchas voces, muchos caminos, muchas ideas, solo una palabra permanece firme. Solo una verdad no cambia. Solo una promesa es eterna. Esa es la que se declara en este salmo. Esa es la que transforma hogares, guarda hijos, sana corazones y restaura lo que parecía perdido. Esa es la que se activa cuando una mujer cree, proclama y no se suelta. Esa es la voz que Dios respalda. Esa es la fe que Él honra. Todo lo que una mujer siembra con fe, lo verá florecer en el tiempo perfecto de Dios. Leer el Salmo 91 3 veces al día no es solo una práctica espiritual, es una declaración profética que transforma el ambiente, alinea el corazón con el cielo y provoca un movimiento divino que rompe barreras invisibles. Pero hay un secreto más profundo que no se puede pasar por alto. Cuando una mujer sostiene esta disciplina con perseverancia, no solo está protegiendo su presente, está marcando el destino espiritual de generaciones.
Cada palabra proclamada se convierte en legado, en herencia viva, que abrirá caminos para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Dios no se limita a la hora, Él ve lo eterno. Y cuando encuentra una mujer que habita en su palabra, establece desde ella una línea de bendición que no se detiene. Lo que comienza con una lectura diaria se convierte en un pacto silencioso que el cielo honra con fidelidad. Hoy puede parecer un acto sencillo, pero en lo invisible estás edificando algo eterno. Tu voz tiene poder, tu fe tiene peso, y tu hogar será el lugar donde la presencia de Dios no solo visita, sino habita.